Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 2. Bien, en esta ocasión quiero entregar un indicador que realmente me ha dejado sorprendido. Eh, es obviamente un indicador proporcionado por miembros del canal de Boot Gratis 12. Y tengo varias noticias que darle con este indicador que más adelante en el video voy a estar anunciando. Y creo que nos va a beneficiar a todos los miembros de la comunidad Bu Gratis 12. Quiero recordar que entregamos todo de manera gratuita. Sé que algunas personas están vendiendo nuestros indicadores y están vendiendo nuestras estrategias, nuestros bots, nuestro EA. Pero por favor difundan el canal para que más personas puedan beneficiarse de esto, porque este es el objetivo del canal, de entregar todo de manera gratuita y de que podamos beneficiarnos, hacer una comunidad tan sólida, una comunidad tan fuerte, de manera que nadie más pague por un robot, nadie más pague por un indicador. Y para allá nos dirigimos. Tenemos muchas metas que hacer. Y bueno, esto es con la ayuda de cada uno de ustedes que puedan ayudar a difundir este canal. Y bueno, suscríbanse para que puedan recibir de manera oportuna los indicadores, los EA que voy a estar entregando y que voy a estar anunciando en este video. Y, eh, y bueno, este indicador Quantum es un indicador bastante bueno, bastante exacto y que maneja muy bien los cambios de tendencia. Eso es lo que andamos buscando, las tendencias. Así que no voy a dar más preámbulo a lo que es el indicador Quantum, así que vámonos directamente a configurar el indicador. Bien, acá tenemos ya en pantalla, tenemos una gráfica, bueno, tenemos el set symbol, ya hemos dicho cómo obtener el set symbol y cómo configurarlo, porque algunos no lo saben configurar. Y tenemos una pantalla completamente limpia. Bien, lo que primero que vamos a hacer es cargar Quantum. Ahora les digo cómo va a obtener Quantum. ¿Ok? Quantum Book Gratis 12 en su primera versión. Es un indicador que es muy sencillo, pero muy efectivo. No tiene nada que cambiarle. Bueno, si quieren otro color lo pueden hacer, pero solamente cargamos el indicador. Fíjense que acá tenemos el indicador. Y bueno, vamos a hacer una entrada ahorita, pero antes voy a agregarle una media móvil para que podamos hacer nuestra salida. Esa media móvil va a ser una media móvil de 33 periodo para que podamos también marcar nuestra salida y ahorita explico la estrategia. Más adelante voy a mostrar cómo se comporta un EA con este indicador y los resultados son bastante buenos, pero por ahora vamos a estar trabajando de manera manual porque sabemos que de manera manual podemos sacar muy buenos resultados. Entonces voy a estar ya dando la estrategia de cómo funciona Quantum Book Gratis 2. Quantum pues es un indicador que marca tendencia. Acá vemos, por ejemplo, cómo hay un cruce de tendencia a la baja en este punto y nuestra salida estaría marcada en esta vela. Acá hubiésemos sacado un buen profit, pero coincide también ya con el cruce de cambio de tendencia alcista o mini tendencia alcista, porque no necesariamente va a ser una tendencia larga. Lo que buscamos son tendencias largas, porque, y ahorita vemos cómo se comporta en el STIP y en el 75 un segundo, que son excelente mercado también para este tipo de indicadores que marquen nuestra tendencia. Acá pues hubiésemos hecho una entrada a la baja y se hubiese ganado bastante. Pero vamos a hacer ahorita en vivo una entrada al alza para que vean cómo funciona justo con el cruce. Yo la puedo hacer acá, porque una de las estrategias que puedo dar que es cuando ya me está marcando el indicador, pero esto no podría marcar acá como por ejemplo una falsa entrada a la baja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá nos marca, el cruce se da y nuestra salida hubiese sido ni ganada ni perdida. Pero acá sí nos marca una tendencia alcista y bueno, se da la tendencia alcista con este punto de salida. Pero ya se va a dar, vamos a hacer una entrada en el B10, B10 0.30 y vamos a hacer una entrada al alza justo en este punto. Fíjense que no se cruzó,
hay que esperar el cierre de la vela para que, haga el cruce. El cierre de la vela, en este caso, no nos dice que nos va a cruzar, ¿ok? Él solamente se cruzará cuando cierre la vela, él no va a repintar. Cuando hablo de no repintar, una vez que cierre la vela, ya no va a cambiar su decisión. Pero acá, por ejemplo, no nos ha dado la señal del cruce. Si allí cierra, que nos quedan 3 segundos, se va a cruzar y automáticamente yo voy a hacer una entrada al alza una vez que se dé el cruce como lo está haciendo ahora, que nos está diciendo se va a dar un cruce. ¿Dónde voy a colocar mi stop loss por debajo? ¿Okay? Y mi take profit va a estar, como es scalping, va a estar a lo largo de nuestra EMA de 33 periodos, porque lo que buscamos es una tendencia alcista, ¿ok? Otra cosa es no dejar un stop loss tan ajustado, eso es posible, y marcar el stop loss en el cruce ¿cómo es? De la siguiente tendencia. Yo voy a dejar un stop loss allí por ponerlo, pero realmente como esto lo voy a usar para scalping, yo voy a estar pendiente de ello, ¿no? Yo puedo también pues colocar el orden block y ver, por ejemplo, a donde hay una zona de interés donde pueda llegar el mercado. Pero fíjense cómo funciona. Yo puedo correr ya mi stop loss a positivo acá y pues no perder la entrada. Pero recuerden ya ustedes como yo trabajo, pero por ahora vemos cómo sí se cumple claramente el cruce de lo que nos está dando el Quantum Boot gratis 12. Esto es una de las formas de cómo podremos hacer entrada. Acá yo puedo correr mi stop loss. Si se regresa al mercado, yo ya no pierdo. Pero, para ejemplo, yo lo voy a dejar un stop loss largo con un take profit, como le estoy diciendo, al cruce de la demás o cuando la vela cierre por debajo, en este caso, de la vela de 33 periodos. Vemos que se va al mercado, se da el cruce y es un indicador muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y sirve para muchos mercados, ya lo vamos a estar viendo. Vamos a ver si podemos hacer otro tipo de entrada. Esto es la primera estrategia. Vuelvo y digo, en el cruce, que se da por lo menos acá, y con salida en esta vela que rompe al alza la vela de 33 periodos. Acá, como estoy haciendo scalping, tendría que esperar una vela que me rompa, en este caso, la EMA de 33 periodos. Por lo tanto, mi stop loss todavía está en riesgo. Acá, si usted no quiere perder, pues ya, corre el stop loss allá, como yo lo hago, como me gusta hacerlo, prefiero no arriesgar mi capital y ganar muy poco, pero no arriesgar mi capital o pues confiar en este caso en otro tipo de estrategia que usted tenga. De esta forma vemos cómo Quantum nos da entradas muy precisas. Y bueno, qué bueno que se dio esta entrada en el B10. Otra estrategia que podrían probar ustedes, que yo he visto que da muy buenos resultados, es entrar en el principio de la tendencia. Y usted dirá, bueno, profe, ¿cuál es el principio de la tendencia? Justo, quiero aclarar que hay eh, por así decirlo, un número de periodo, que en este caso son 12. El 12 está desde el 0 al 12. Y una de las cosas es que cuando en este caso la línea tendencial alcista baja del 12, o sea que se pone en el 11, en esta vela, yo puedo entrar a la baja sin esperar el cruce. Ahí gano un poco más con mi salida justo cuando la línea bajista también baja del 12. O sea, fíjense que del 0 pasa al 12 y justo acá empieza una tendencia alcista, o sea, que entraría justo en esta vela para el alza porque ya se quitó del 12 y pues cuando llegue justo al punto 12 es porque ya está confirmada la tendencia. Entonces, eso podría ser otra estrategia, entrar justo por debajo de la línea 12, o sea, en este punto, justo en esta vela, y no en el cruce que sería en esta vela, o sea, no hay mucha diferencia, es mucho más seguro el cruce,
pero de esta manera funciona. Nuestro stop loss ya podría estar acá en positivo y si se regresa al mercado, pues va a coincidir con la EMA de 33, pero prefiero sacar, bueno, o vamos a dejarlo por debajo para ir con la estrategia y ya acá pues yo voy corriendo mi stop loss. Acá no, para un B10 y un mínimo yo creo que serían 0.3 dólares, eso no es absolutamente nada. Vámonos con el 75. Fíjense el 75 cómo nos marca acá un cruce. Nos marca acá, pero nuestra salida hubiese estado en esta vela. Acá ya no podemos volver a entrar porque no hay cruce. Si vamos a seguir con la estrategia del cruce, por ejemplo, acá una entrada al alza con salida en esta vela. Ni se gana ni se pierde. Pero fíjense, esta entrada en el cruce se da justo en esta vela con salida y aquí se gana. Vamos a buscar otro cruce. Uy, esta está muy buena. Le voy a mover esta en el 75. En esta vela alcista se da incluso esta vela acá cuando comienza y nuestra salida hubiese estado en esta vela, se hubiese ganado mucho. En el 75 es mucho. Así podemos seguir buscando, ¿no? Voy a probar y para que ustedes vean cómo funciona con el STIP, porque el STIP es bastante tendencial. Fíjense que el STIP tenemos un cruce acá en esta vela y la vela que rompe realmente la 33 es esta, aquí se gana. Acá hay un cruce en esta vela y acá hubiésemos podido cerrar en esta vela, se pierde algo, pero fíjense este cruce. Y lo que buscamos es una alta tendencia. Acá no cerró, no cerró, no rompió, no rompió y esta sí rompe. Entonces, lo que buscamos son tendencia y el STIP es muy tendencial. Igual tenemos acá un cruce con rompimiento en esta, no volvemos a entrar. Entramos a la baja acá, fíjense que este sí se hubiese perdido esta operativa, de acuerdo a la estrategia, aunque pues a la larga pudiéramos salir acá, pero la estrategia dice que esta la hubiésemos perdido. El STIP es muy tendencial, al igual que el 75, 1S. Fíjense, hay un cruce y esta vela nos rompe a que hubiésemos ganado. Hay un cruce a la baja en este punto, en esta vela. Y nos rompe esta vela que está acá, es la que nos rompe la 33, si hubiese ganado. Acá hay un cruce en esta vela. Y esta no rompe, no rompe. Esta sí rompe, si hubiese ganado. Un cruce a la baja en este punto. Esta nos rompe, no ganamos, no perdemos. Pero buscamos es una tendencia. Y las tendencias las podemos conseguir en este tipo de mercado. Ok, fíjense que ya acá se me dice que va a venir a la baja. ¿Okay? Dependiendo si esta vela rompe acá, automáticamente ya me cambia a la baja. Si no, me va a seguir al alza. Bueno, no hay más nada que decir. Voy a mostrar, el BES 10 por fin a la final sigue en su tendencia, pero voy a mostrar algo de lo que es un EA con esta estrategia. Eh, bien, vamos a ver si aquí está, mira. Vamos a probar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un EA con ese tipo de estrategia. Vamos a ir, vamos a darle un poco más rápido. Y vemos cómo el EA pues comienza a hacer entradas y se mantiene. Lo que busca es una tendencia. Acá la estoy haciendo con el STIP, ¿ok? Con el STIP. Y fíjense que ya llevamos 106, 109. Y estoy probando realmente 122. Estoy probando realmente 121. 130, 127, ya iba un 10% de una cuenta de $100, un 30%. Y estoy probando realmente cómo 140, 137, cómo va a ir este EA y estoy configurando este EA para que usted pueda obtener este EA de manera gratuita. Lo estoy perfeccionando, estoy buscando mejores formas de que usted pueda tener más ganancia con este EA, ¿ok? Pero, ¿cómo vamos a estar entregando estas dos cosas? Bien, lo primero es que debemos tomar en cuenta que ya subió, fíjense que la EMA ya subió, y como espero rompimiento de EMA, yo subo mi stop loss, ¿ok? Ya no se pierde esta operativa. Mi stop loss estará en positivo y voy a ir subiendo mi stop loss de manera que si se regresa al mercado, pues no pueda perder. Porque la estrategia dice que debo cerrar la operativa en el rompimiento de la EMA 33.
Lo que quería decir es que este indicador primeramente lo va a obtener por el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. Va a ser de forma gratuita, normal. Lo va a obtener allá. Pero los EA no lo voy a estar entregando. O sea, el EA, llevo 2 versiones de EA muy buenas con resultados excelentes de rendimiento sostenido. Uno mejor que otro, porque la otra estrategia la voy a estar entregando también para que usted sepa cómo funciona eso EA. Si eso EA me mantiene buenos resultados en diferentes mercados, tengo que probar diferentes mercados. Hasta ahora solo he probado el STIP. Entonces, si esos EA me mantienen buenos resultados, tendría que buscar qué mercado funciona mejor. 75, B10, 75 1S, el STIP. Entonces, si eso es así, entonces esos EA se lo voy a entregar de forma gratuita. Sin embargo, yo he notado que por lo menos en las redes sociales, en este caso de TikTok, que está Book Gratis 12, tienen muy pocos seguidores. Y yo quiero empezar a transmitir por TikTok porque la latencia es mínima, o sea, es casi que en vivo, y cuando vamos a hacer en vivo vamos a tratar de hacerlo por allí para hacer entradas en vivo. ¿Qué pasa? Que cuando hago un en vivo y que lo hago por YouTube, por ejemplo, la latencia es muy larga, la comunicación realmente se pierde. Entonces lo que busco es que tengamos una comunicación mucho más efectiva. Entonces, para que yo pueda entregar esto EA, eh, yo creo que lo mejor es que podamos siquiera hacer un esfuerzo y poder entonces suscribirnos a las redes sociales que tenemos, tanto en Instagram, lo tenemos en Twitter, lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Telegram, lo tenemos en TikTok, en Twitch, en todas se llama Boot Gratis 12. Entonces, ¿qué les pido a ustedes? Pues entonces suscriban, vamos a suscribirnos. Y cuando ya yo pueda transmitir y podamos hacer operativa en vivo, dentro por lo menos de TikTok o Twitch, que creo que son las que más rápido podemos hacer operativas en vivo y poder interactuar de forma más rápida, entonces yo voy a entregar esos EA siempre y cuando, vuelvo y repito, esos EA sean efectivos en diferentes mercados. Bien, voy a dejar el video hasta acá. Nos conseguimos por el canal de Book Gratis 12 Binarias Forex. Y este EA, pues, lo voy a estar entregando a través del día, en este caso, del 7 de julio. Así que espero que puedan disfrutar y sacar buen provecho a este tipo de estrategia. Feliz noche.